Bueno, pues en este punto y para terminar la intensa jornada, Juan Carlos Arango nos hablará de daño cerebral y cognición social. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, para mí es un honor estar el día de hoy acá, darle las gracias al doctor Quemada por la invitación. El doctor Quemada me dio un minutico para explicarles una cosa antes de empezar mi charla. El año que viene vamos a hacer el primer congreso iberoamericano de neuropsicología acá en la Universidad de Deusto. Es un congreso donde vamos a invitar 15 invitados españoles, 15 latinoamericanos, 5 norteamericanos y 5 portugueses. Vamos a hacer 8 cursos precongresos, 25 conferencias magistrales, 60 presentaciones orales, 8 simposios y 4 sesiones de pósters. Estos son algunos de los temas que se van a trabajar en el congreso, y vamos a hacer también reuniones científicas de directores de programas de neuropsicología, editores de revistas, reuniones de estudiantes, reuniones de expertos, y hasta el día de hoy tenemos más o menos unas 12 organizaciones iberoamericanas que van a patrocinar nuestro evento. Les pido por favor que recuerden esta fecha, que es la fecha para enviar los trabajos, y espero pues poderlos ver el próximo año. ¿Podrías hacerte allá al frente para las diapositivas que te dije? Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es daño cerebral y cognición. Como dijo Javier, hay que ser sinceros, hay que decir la verdad. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que yo no soy experto en cognición social, bueno, y creo que tampoco soy experto en nada, pero voy a hacer el esfuerzo un poquito de darles una visión de lo que hay hoy en día en esta área. Cuando uno habla de daño cerebral, hay dos tipos de daño cerebral, más que todo un daño cerebral que es traumático y un daño cerebral que no es traumático. En el día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en el daño cerebral traumático, es decir, vamos a hablar más que todo de los traumatismos craneoencefálicos. Dentro de los traumatismos craneoencefálicos hay varias definiciones, estos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, pero cuando hablamos de trauma de cráneo, como la definición que abarca lo que es un traumatismo craneoencefálico, se define como la ocurrencia de una lesión en la cabeza en la presencia al menos de algunos de los elementos: alteración de conciencia, amnesia postraumática, cambios neurológicos, diagnóstico de fractura de cráneo o presencia de lesiones intracraneales atribuibles al trauma. Más o menos hoy en día se dice que en el mundo hay alrededor de 10 millones de personas que han tenido o que han sufrido en algún momento de sus vidas un traumatismo craneoencefálico. Como ustedes saben, el cerebro flota dentro de lo que es el líquido cefalorraquídeo, y cuando nosotros tenemos un traumatismo craneoencefálico abierto, cerrado, ¿qué es lo que uno encuentra? Que más que todo las áreas del cerebro que más se comprometen tienen que ver con la parte frontal y occipital. ¿Podrías pasar la siguiente? Lo mismo en esta, ¿podría darle clic? También las áreas del cerebro que más se suelen comprometer en los traumatismos craneoencefálicos son las áreas temporales. La siguiente. Ok, muy bien, listo. Ya yo sigo con esto. Cuando una persona tiene un traumatismo de este tipo, un traumatismo craneoencefálico cerrado, se pueden producir diferentes tipos de alteraciones, problemas subdurales, intracerebrales, epidurales, y dependiendo de donde sea la lesión, es que vamos a encontrar cuál es la alteración específica que presentan nuestros pacientes. Además del traumatismo craneoencefálico cerrado, también uno de los tipos de traumatismo que se suele presentar con más frecuencia es lo que se conoce con el nombre de traumatismo craneoencefálico abierto, y es cuando un objeto externo penetra por el cráneo y lesiona el cerebro, pues por el mismo lugar donde se produjo eso. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos hablar de traumatismos craneoencefálicos cerrados y traumatismos craneoencefálicos abiertos. En los Estados Unidos existe un modelo, los 18 o 20 centros más importantes del mundo recogen datos en pacientes que tienen daño cerebral, especialmente traumatismos craneoencefálicos, a la admisión, al alta, al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5, 10, 15, 20 y 25 años. Esta es la base más grande del mundo en traumatismos craneoencefálicos. Yo trabajo con los americanos en este proyecto y hemos evaluado alrededor de 16.000, 15.000, 16.000 personas que los hemos seguido durante 20 años mirando información en alrededor de unas 200 variables. ¿Qué es lo que hemos encontrado?
que la gran mayoría de las personas con traumatismo craneoencefálico presentan entre los 16 y los 35 años. Encontramos que el traumatismo craneoencefálico es más frecuente en hombres que en mujeres. Encontramos que la etiología del traumatismo craneoencefálico se produce más que todo por accidentes de tránsito. Sin embargo, eso está cambiando mucho, especialmente en Europa, donde las caídas están empezando a ocupar el número 1 como causa de traumatismos craneoencefálicos debido al envejecimiento de la población. Pero en los Estados Unidos y en muchos otros países, los traumatismos craneoencefálicos, la primera causa, siguen siendo los accidentes automovilísticos. ¿Qué se encuentra? En que muchas personas con traumatismos craneoencefálicos tienen altos niveles de consumo de alcohol al momento pues, de hacerle la oración. Hemos encontrado que un 8% de los pacientes que tuvieron un traumatismo craneoencefálico en algún momento de sus vidas vuelven y tienen otro traumatismo en el futuro. ¿Qué más hemos encontrado? También hemos encontrado que la gran mayoría, todos estos datos que les estoy mostrando son datos de 16.000 pacientes. Entonces, la gran mayoría de estos 16.000 pacientes principalmente pierden la conciencia entre 1 y 14 días. Eso es como la media que encuentra uno en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que la gran mayoría de pacientes tiene traumatismos craneoencefálicos severos. Pero en esta base de datos específicamente, ¿por qué? Porque son los que llegan al hospital. Pero en el mundo, la principal causa de traumatismo craneoencefálico son los traumatismos craneoencefálicos leves. Pero muchos de los traumatismos craneoencefálicos leves nunca llegan ni siquiera a las salas de emergencia. Entonces, este porcentaje es así de grande porque son pacientes que nosotros vemos en las salas de emergencia de los hospitales, pero la gran mayoría de traumas de cráneo en el mundo son traumatismos craneoencefálicos leves. ¿Qué es lo que hemos nosotros encontrado? Cuando miramos el tiempo de hospitalización, encontramos, si miramos desde el 2003 hasta ahora, hasta el 2014, el tiempo que permanecen las personas hospitalizadas de media en emergencias, en cuidados intensivos, es 19 días. Mientras que el tiempo que permanecen en una unidad de rehabilitación es 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que el paciente tiene el traumatismo craneoencefálico hasta que se va para la casa, pasan 40 días. 40 días no es nada para uno con daño cerebral. ¿Y qué implica eso? Eso implica que la gran mayoría de los pacientes se van a casa con problemas cognitivos y emocionales. ¿Qué es lo que reporta la literatura? Que los principales problemas cognitivos que estas personas presentan son problemas de memoria, atención y concentración, lentitud o velocidad del procesamiento cognitivo o alteraciones de las funciones ejecutivas. Y no vemos para nada ninguna parte de cognición social. También los pacientes con traumatismos craneoencefálicos presentan una serie de problemas emocionales. Pero ¿qué es lo que se ha encontrado en los estudios que nosotros hemos hecho? Que la gran mayoría, casi un 60-65% de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos presentan problemas de depresión y ansiedad. Eso es el principal problema que presentan a nivel emocional. Pero bueno, ¿qué pasa con estos problemas? ¿Cómo es el pronóstico y la recuperación de estos problemas? Un estudio que publicamos en la revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, como con 5.000 personas, estudiamos solamente la parte física de nuestros pacientes, independientemente de la severidad de la lesión. Queríamos ver cómo era la recuperación física de nuestros pacientes durante un periodo de tiempo determinado, más que todo de 2 años. ¿Qué es lo que encontramos? La gran mayoría de los pacientes a la admisión pues tenía severa incapacidad, pero 2 años después la incapacidad era una incapacidad parcial. Lo mismo acá, a la admisión la gran mayoría de nuestros pacientes necesitaban asistencia moderada, mientras que 2 años después la gran mayoría de nuestros pacientes a nivel físico prácticamente eran independientes. Entonces, ¿qué estábamos nosotros mostrando ahí? Independientemente de la severidad de la lesión, los problemas físicos tienen buen pronóstico. Mientras que cuando hemos seguido a nuestros pacientes a nivel de los problemas cognitivos y emocionales, 5 años o 15 años después del traumatismo craneoencefálico,
¿Qué encontramos? Que los problemas cognitivos y emocionales no tienen buena recuperación y pronóstico. Es más, muchos de nuestros pacientes permanecen con esos problemas de por vida. Y es importante notar aquí, esta es la base de datos más grande del mundo en trauma de cráneo. La gran mayoría de avances que se producen en el mundo en los traumatismos craneoencefálicos salen de esta base de datos. Y es increíble ver que de casi 350 variables que tiene, no hay ninguna pregunta relacionada con cognición social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que esto de la cognición social se puso de moda últimamente y durante muchos años atrás no habíamos visto esos problemas en nuestros pacientes? Entonces, hablemos un poquito de la cognición social. Como ustedes saben, la cognición social, a grandes rasgos, son aquellos procesos psicológicos que nos permiten realizar inferencias sobre qué es lo que sucede dentro de la gente, sus intenciones, sentimientos y pensamientos. Aquí hace un momentico dijeron que la cognición social tiene 4 componentes o 5, no me acuerdo cuántos, pero lo que uno encuentra a nivel de la cognición social, específicamente el traumatismo craneoencefálico, es que la gran mayoría de estudios que se han hecho miden percepción de emociones, miden lo que es la capacidad empática, o sea, la capacidad de inferir o compartir las experiencias emocionales de otras personas, o miden lo que conocemos, o que se ha mencionado acá como la teoría de la mente, que se refiere a la habilidad que tienen las personas para realizar inferencias de los estados mentales de los otros y usarlas para entender y predecir la conducta. Esos son los 3 aspectos más importantes que se miden en el traumatismo craneoencefálico. La gran mayoría de estudios están enfocados en esos 3 aspectos. Prácticamente los otros aspectos que mencionaba anteriormente no hay muchos estudios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando miramos la parte de la neuroanatomía y la cognición, encontramos de que hay muchas áreas del cerebro que están o han sido asociadas con estos procesos. Encontramos que el surco temporal superior y el giro fusiforme están asociados con procesos de cognición social, la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial, el cíngulo, la ínsula y todo lo que es la unión temporoparietal. Eso por mencionar algunas, pero hay más. Si ustedes piensan en lo que les mostré al principio, las áreas del cerebro que suelen alterarse después de un traumatismo craneoencefálico suelen ser los lóbulos frontales, los lóbulos temporales, la parte occipital del cerebro, que son precisamente las áreas que están asociadas con problemas de cognición social. Es decir, que prácticamente casi todos los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo deberían tener problemas de cognición social, porque miren todas las áreas que están relacionadas con la cognición social: ínsula, corteza prefrontal, amígdala, unión parietotemporal, córtex frontal, circunvolución temporal, córtex singular, y cada una de esas áreas desempeña un papel específico en esto que llamamos cognición social. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas en el área de traumatismos craneoencefálicos, que es donde yo trabajo, lo que hacen es lo que mencionaban ahora, es crear una serie de instrumentos para medir este tipo de problemas de percepción, empatía y teoría de la mente. Estos son los instrumentos que utilizan, que ya se mencionaron anteriormente: tareas de intenciones, todo lo que tiene que ver con la percepción de expresiones emocionales, todo lo que son las falsas creencias, o todo lo que tiene que ver con el índice de reactividad interpersonal. Eso son más que todo lo que hacen los estudios cuando quieren medir cognición social en personas con traumatismo craneoencefálico. Ahora vamos a ver los resultados de algunos de esos estudios. Este es un estudio que se realizó en los Estados Unidos con el fin de investigar la habilidad para detectar los estados mentales de otros en un grupo de personas con traumatismo craneoencefálico. Se evaluaron estas personas, era un grupo más o menos como unos 15 sujetos con lesiones en diferentes partes. Se utilizaron una serie de pruebas neuropsicológicas de funciones ejecutivas y se utilizaron estas 2 pruebas de cognición social.
Si voy muy rápido, pues me perdonan, pero me imagino que están cansados y ya quieren irse para la casa. Yo tengo buena cognición social, entonces puedo percibir eso. ¿Qué es lo que encontraron? Lo que encontraron es que las personas con traumatismo craneoencefálico gastan más tiempo en el Train-Making Test, tienen las personas con traumatismo craneoencefálico gastan más tiempo en la prueba de interferencia del Stroop, mientras que las pruebas de cognición social, las personas con traumatismos craneoencefálicos presentan peores puntuaciones en el test de Reading the Mind in the Eyes y en el test de carácter de intenciones. Cuando se miró si había una relación entre el funcionamiento neuropsicológico y las pruebas de cognición social, no se encontró específicamente en estas pruebas ningún tipo de correlación, mientras que en esta prueba se encontró que el Train-Making Test estaba asociado a lo que es la tarea de intenciones. ¿Qué concluyó este estudio? Las personas con trauma de cráneo tienen una peor ejecución en muchas de las tareas relacionadas con las funciones ejecutivas en comparación con controles. Las personas con trauma de cráneo presentan peores puntuaciones en ambas pruebas de cognición social en comparación con controles. En un estudio que se hizo mirando la relación entre la cognición social y el funcionamiento de estos pacientes, especialmente el funcionamiento funcional a un año después del trauma de cráneo, una muestra más o menos de unos 25 sujetos, se utilizaron pruebas neuropsicológicas y funcionales, se presentaron 48 fotografías, la persona debería indicar cuál era la emoción que tenía cada una de esas fotografías, si era enfado, felicidad, miedo, asco, tristeza, sorpresa. Se presentaron también 20 historias siguiendo este modelo que ya se explicó anteriormente, se hizo el test de los ojos, se hizo también un test que era como un test de movimiento de, ¿cómo es que se llama esto?, de rectángulos, donde las personas tenían más o menos que predecir cuáles eran los movimientos que iban a hacer estos dos rectángulos, si eran movimientos sin propósito o dirigidos a un objetivo, o si los dos triángulos interactuaban conjuntamente. ¿Qué es lo que encontró? Los pacientes con traumatismo craneoencefálico puntuaron estadísticamente significativamente más bajo que los pacientes controles en todas las pruebas de cognición social. Y se encontró que existía una relación entre la prueba de los ojos y la prueba de independencia cognitiva. Aquí la podemos ver. Hubo una relación entre la prueba de independencia cognitiva y la prueba de los ojos. ¿Qué quería decir esto? Que aquellos pacientes que tenían problemas de cognición social en la prueba de identificar emociones eran pacientes que un año después del traumatismo craneoencefálico iban a tener mayores problemas funcionales. Este es un estudio que hizo el doctor Tirapu. Querían analizar la influencia de aspectos como la inteligencia, la personalidad previa, en los cambios en la empatía antes y después del traumatismo craneoencefálico. Se investigaron 49 personas con traumatismos craneoencefálicos y se utilizó esta escala. Esta escala tenía 4 componentes, que era fantasía, la tendencia a identificarse con personajes ficticios como personajes de libros o películas. Toma de perspectiva, tendencia o habilidad para adoptar la perspectiva o el punto de vista de otro. Preocupación empática, dependencia a experimentar sentimientos de compasión y preocupación hacia los otros. Y malestar personal, que era la tendencia a experimentar sentimientos de ansiedad e inconformidad cuando son testigos de experiencias negativas en otras personas. Se hizo también una serie de test de personalidad, de inteligencia. ¿Y qué es lo que se encontró? Miren, en la prueba de toma de perspectivas, los pacientes puntuaron mejor. En la prueba de toma de perspectivas y de preocupación empática, puntuaron mejor antes que después. Es decir, después del traumatismo craneoencefálico parecía que habían déficits acá y déficits acá. Pero ¿qué fue también lo que se encontró? Que en la prueba del malestar personal ocurrió lo contrario. Los pacientes con traumatismos craneoencefálicos puntuaron peor antes que después. Es decir, quizás ahora estas personas estaban siendo como más sensibles a los sentimientos de ansiedad o cuando eran testigos de experiencias negativas en otras personas, después del traumatismo craneoencefálico, como que eso los impactaba un poquito más.
Cuando se miró también si había una relación entre la preocupación empática y la localización cerebral, se encontró de que había una relación, especialmente las personas con lesiones, más que todo derechas, presentaban este tipo de problemas. Lo mismo acá, cuando se miró la parte de la preocupación empática y la localización cerebral, lo mismo, personas con lesiones derechas presentaban mayores problemas en esta área. ¿Qué concluye este estudio? Que existen cambios en los diferentes componentes de la empatía en personas con traumatismos craneoencefálicos antes y después del trauma. La personalidad y la inteligencia premórbida modula la capacidad de empatizar en las personas con trauma de cráneo. Las lesiones traumáticas derechas pueden ser un signo de alarma de los trastornos de la cognición social postraumática. Esto fue otro estudio que se hizo donde se quería mirar el rol del córtex prefrontal en dos componentes de la teoría de la mente, en el razonamiento inferencial y en la percepción social. Se hizo un estudio con pacientes con problemas dorsolaterales y con pacientes con problemas ventromediales. Se hizo una serie de instrumentos que ya vimos anteriormente en qué consisten, de cognición social. ¿Y qué se encontró? Se encontró que las personas con lesiones ventromediales tienen peores puntuaciones en el test de los ojos que el grupo control. Sin embargo, no hubo diferencias entre ellos dos. Y se encontró que en esta prueba los pacientes con lesiones ventromediales presentan puntuaciones significativamente más bajas que los controles y que las personas con lesión dorsolateral. ¿Qué quiere decir ese estudio? Ambos grupos de pacientes tuvieron un desempeño pobre en el test de los ojos, pero únicamente los pacientes con lesiones ventromediales tuvieron un desempeño pobre en la prueba de metedura de patas. Los resultados de este estudio apoyan la conclusión de que la corteza ventromedial juega un papel importante en los procesos de razonamiento inferencial. ¿Qué está queriendo decir esto? Que al parecer, dependiendo de donde sea la lesión en el cerebro, usted le puede ir peor en una prueba de cognición social o en otra. Esto de rehabilitación e intervención, voy a hablar rápidamente. Prácticamente en traumatismos craneoencefálicos no hay programas de rehabilitación e intervención, hay muy poquitos, contados en los dedos de la mano. La gran mayoría de estos programas son programas que han sido diseñados para pacientes con esquizofrenia como estos, que buscan entrenar emociones, enseñar a los pacientes imaginación de situaciones. Lo mismo Emotion Management Training, son más que todo intervenciones para evaluar expresiones propias, expresiones de los otros, a abordar el ajuste emocional. Training of Affect Recognition también es un programa para la esquizofrenia que busca identificar, discriminar y verbalizar los signos faciales. En fin, hay otros 2 o 3 programas que son más que todo diseñados para pacientes con esquizofrenia y autismo, que se están empezando a utilizar en personas con trauma de cráneo, indiscriminadamente. Es decir, utilicémoslo a ver si funciona. Y lo que buscan esos programas más que todo es tratar de ayudar a los pacientes a que identifiquen emociones. ¿Qué podemos decir en conclusión de mi charla? Varios estudios demuestran que las personas después de un traumatismo craneoencefálico presentan dificultades en el reconocimiento de la emoción respecto a un grupo control. Algunas personas con TEC presentan problemas a la hora de reconocer información afectiva de la cara, de la voz, del movimiento del cuerpo y de la postura. Tras un traumatismo craneoencefálico, los pacientes experimentan una disminución de la capacidad de empatizar con los demás. Los pacientes con lesiones frontotemporales derechas o pacientes con lesiones del hemisferio derecho presentan menores puntuaciones en las pruebas de preocupación empática. Los resultados otorgan un soporte empírico
a los actuales modelos que proponen el fraccionamiento del sistema que permite la lectura de la mente. ¿Qué nos están diciendo estos estudios? Que parece que sí, que la cognición social no es algo único que esté en el cerebro, en una partecita del cerebro, sino no, que está en diferentes partes. Y dependiendo de la lesión, estos estudios están más o menos apoyando la idea de que la cognición social está fragmentada en diferentes partes del cerebro. El corte ventromedial juega un papel fundamental en el razonamiento inferencial. Diferentes estudios señalan que las personas con TEC suelen presentar problemas en diferentes aspectos de la teoría de la mente. Existen muy pocos programas para medir la cognición social. En trauma de cráneo prácticamente no hay ninguno. Los que existen no son programas basados en la evidencia. Y falta todavía mucho que hacer en esta área. Todas estas cosas que yo estoy diciendo, me gustaría que ustedes las piensen teniendo en cuenta las siguientes limitaciones. La primera, todavía no está claro el concepto de cognición social, es decir, no sabemos qué es cognición social. Entonces, dependiendo la definición que usted escoja para evaluar la cognición social, pues los resultados van a ser unos o otros. La gran mayoría de los estudios que se han hecho en traumatismos craneoencefálicos son con muy poquitos pacientes, no tienen el suficiente poder. La gran mayoría de esos estudios han sido estudios transversales. No sabemos qué pasa con la cognición social a través del tiempo. No sabemos si mejora espontáneamente, no sabemos si empeora o no sabemos si sigue igual. Entonces no hay estudios longitudinales que nos permitan entender esto. Tampoco la gran mayoría de estos estudios son con población anglosajona. Prácticamente no hay estudios con hispanos, con gente de España, de Latinoamérica. La gran mayoría son estudios con gringos. Ahora les voy a mostrar esto. ¿Qué emoción refleja esta preciosa cara? La pregunta busca ver cuál es la capacidad empática que ustedes tienen hacia la belleza latina. No, pero hablando seriamente, ¿qué emoción te refleja a ti esa cara? Ninguna. ¿A ti? Pues simpatía, me parece que... Simpatía, muy bien. ¿A ti? Sí, Simpatía. A ver, sin miedo. Sinfónica. ¿Sí? ¿Hay alguien que le refleje seriedad, cabreo? No. ¿Tristeza? No. ¿Qué otra emoción? ¿No? Serenidad. Bien, otra que alguien que esa cara, que satisfacción, ¿ok? Pues bueno, esta cara refleja alegría. Esta cara fue la que puse yo cuando conocí a Linda Cari. Entonces, cuando Ignacio me puso a mí a investigar la cognición social, que yo no sabía nada de cognición social, y me empecé a leer todos estos artículos, empecé a analizar muchas cosas. El año pasado estuve en el Congreso Norteamericano de Neuropsicología, entonces yo estuve organizando un panel, y al final del panel todo fue muy bien, todo, y mucha gente me acercó y me dijo: hey, tranquilo, que todo fue bien, qué buen trabajo el que hiciste. No te preocupes. Yo no estoy preocupado. Y se me acercaba y me decía: bien, tranquilo, bien, no lo puedo sacar. Y luego hablé con los norteamericanos y me dijeron: ¿y por qué estabas cabreado? Yo no estaba cabreado. Entonces ellos me miraban y decían: sí, te estás cabreado, ¿qué no te gustó? Y yo no estaba cabreado. Entonces me puse a pensar y yo dije: claro, mi familia es la culpable de todo este rollo. Y fui y cogí todos los álbumes de fotos que tenían de mi mamá, de mi tía, de mi abuelito, de todo. Y claro, en todas las fotos yo salgo así. Claro, llamé a mamá y le dije: mamá, ¿tú alguna vez me permitiste reír cuando era joven? La mujer me colgó el teléfono y me dijo: claro, en mi país, en Colombia, cuando uno está pequeñito, le enseñan desde pequeño a que cuando alguien le vaya a tomar una foto,
usted tiene que demostrar ponerse serio, porque si no se pone serio, eso da una expresión de burlarse y de irrespeto. Si Nacho me dice en este momento, ay, ven, una foto aquí para el correo mañana, yo voy a llegar. Así es, totalmente. ¿Y por qué eso me preocupó tanto? Porque muchas personas están cogiendo, hoy en día, personas que trabajan con daño cerebral, están cogiendo cámaras y le dicen a los compañeros del laboratorio, hey, reíte. Hacen la expresión de rabia. Hacen la expresión de... Y luego van y crean test de cognición social. Si yo cojo a toda mi familia y pongo fotos de... todos ustedes van a tener problemas de cognición social. No, en serio. Y lo interesante de la cosa, pongan cuidado esto, miren. Esto es en un congreso que estaba yo en Europa. Este es un norteamericano, esta es una chica acá del País Vasco y este es un chico de Colombia. ¿Parece un mellizo o no? La cognición social también tiene un aprendizaje social y usted tiene que pensar en ese rollo. Yo cuando me vine para España, yo ligaba muchísimo en Latinoamérica. Llegué a España y desafortunadamente tuve un bajón estadísticamente significativo de pasar de ligar muchísimo a no ligar nada. Pero yo inicialmente lo dije, bueno, las mujeres españolas no tienen buena percepción de la belleza. Pero luego me di cuenta que era un problema de cognición social mío, que a la hora de ligar yo no entendía las señales del entorno. Yo iba a un bar, yo le decía, tío, mira cómo me miras. No, está mirando por la pared. No entendía eso porque son cosas que a uno le enseñan en el contexto social. Y el contexto social importa mucho. Importa mucho. Entonces, a mí lo que no me gusta es que nosotros cojamos deliberadamente y creemos pruebas de cognición social sin la suficiente rigurosidad, porque luego terminamos diagnosticando a nuestros pacientes con problemas de cognición social sin tenerlos. Pero no solo eso. ¿Cuántas personas sanas que ustedes conocen, sus papás, sus tías, su abuelito, su pareja, tienen problemas de empatía? Los profesores, yo me acuerdo una vez que un alumno llegó y le dijo a un profesor, es que me murió mi mamá y no puede venir al examen. Ok, ya tiene dos cosas, la muerte de su mamá y el examen perdido. Hombre, problemas de cognición social impresionantes. Entonces, esto es muy importante. Miren, la foto de mi mejor amigo, mellizos. O sea, hay que ponerlo en una Excel y hacerle un t-test y no hay diferencia estadísticamente indicativa. Otra cosa importante es lo siguiente, vean, esto es muy importante, póngale cuidado. A mí me encantaría en este momento quitarme la ropa. Pero ¿sabe qué? Me da pena. Ahí usted está, ¿qué dijo? ¿De qué está hablando? Ese español colombiano no lo entendí. Me encantaría quitarme la ropa, pero me da pena. ¿Para usted qué es pena? Para mí pena es vergüenza. Muchos de los test que utilizamos nosotros en cognición social los estamos traduciendo mal. Y palabras que significan una cosa aquí, significan otra cosa en otro país. De pronto yo ahora estoy caminando acá y me mira Nacho así como, qué espectacular que está haciendo, ¿eh? Claro, salgo allá afuera y me pregunta alguien, hey, ¿cómo te fue? Y yo, no, estoy aburrido. Si yo les digo que estoy aburrido, para ustedes, ¿qué es aburrido? Para mí aburrido es tristeza. Estoy triste. Ustedes me preguntan a mí, yo les digo, yo estoy aburrido, estoy triste, muy triste. ¿Cómo te fue la charla con mi hija? No sé, que es muy aburrido. Estoy triste. La entonación de las palabras, la ortografía, también habla de la emoción. Muchas pruebas de cognición social están mal traducidas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se usan palabras que no son. Y eso puede crear problemas a la hora de nosotros evaluar a nuestros pacientes. Muy importante. Yo llegué acá al País Vasco, un amigo vasco me dijo,
hey tío, ven y yo te cuento un chiste. Una persona entra en un bar de pincho y dice, ay, 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 ay. Y yo lo miré. ¿Y? ¿No entendiste? Y yo, ¿qué? ¿Que tú eres un mexicano o qué? Y el tipo me dice, ¿por qué? Yo, hombre, esas canciones, en México la mayoría de las canciones dice, ay, 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 ay. Yo no entendí el chiste. Se lo conté a mi esposa norteamericana, no lo entendió. Se lo conté a un estudiante mío ruso que habla español, no lo entendió. Entonces nosotros utilizamos los chistes y luego vamos y evaluamos cognición social con eso. Entonces, no, es que el sentido del humor, bueno para evaluar cognición social. Entonces en los laboratorios de neuropsicología empezamos a, a ver, queremos los chistes para hacer una prueba de cognición social. Así un español se escapó de un centro psiquiátrico y cogió un gato y se lo puso acá y se fue con un banco y digo, o me entregáis la plata o aprieto el gatillo. Ok, un chiste que me acabo de inventar, ¿no? Y luego le ponemos a ese chiste A. El paciente psiquiátrico odiaba a los animales. B. Necesitaba el paciente psiquiátrico dinero. Pero no es real. Que eso es lo que hacemos en los test neuropsicológicos. Yo he tomado cantidad de pruebas neuropsicológicas que hay para personas con daño cerebral y todas me va mal. Bueno, listo, puedo tener problemas yo, lo admito, pero me va mal. Pero ustedes vieron ahora las voces que él puso los americanos. A nadie le sonaba eso cabreo, o a muy poquita gente. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso a la hora de hacer investigación, por favor. Muy importante, la historia previa de problemas de cognición. Es muy difícil en personas con daño cerebral saber si antes del trauma tenían problemas de cognición. Entonces es probable que antes del traumatismo craneoencefálico eran personas poco empáticas o personas con problemas de cognición social. Usted va y ve Gran Hermano VIP, es el mejor sitio para ver problemas de empatía, problemas de interpretación del sentimiento, o sea. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Muchos de nuestros pacientes con traumatismos craneoencefálicos tienen anosognosia y no saben que tienen un problema. Entonces, a la hora de evaluar cognición social, una alerta. Tiempo de la lesión. Los estudios que se hacen cogen 20, 30 o 40 pacientes con trauma de cráneo. Unos tienen un mes después del trauma, otros tienen 3 años, otros tienen 5 años, otros tienen otro año. Es un problema metodológico grande a la hora de realmente estudiar daño cerebral y cognición. Instrumentos de evaluación, lo que les mencionaba, enseguida les voy a poner un ejemplo. Miren este, típico instrumento de cognición social. Presto mucha atención a los sentimientos. 1, nada de acuerdo, algo de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Mis pacientes con daño cerebral que tienen cantidad de problemas cognitivos me dicen, ¿qué? ¿Cuál era? Hombre, que muy de acuerdo. Sí, esa. Y fallan y se les olvida incluso las respuestas. Una vez me dijo un paciente, lo que usted me quiere preguntar es si yo presto atención a las emociones, ¿sí o no? Y yo, sí, pero con esta escala. Y entonces me hace la pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre algo de acuerdo y bastante de acuerdo? Y yo lo miré y le dije, buena pregunta. No sabía. Entonces, esto es muy importante, por favor, a la hora de diseñar este tipo de cosas. Entonces, puede sonar a cachondeo varias de las cosas que estoy diciendo, pero hoy en día sabemos de que muchas personas con traumatismos craneoencefálicos tienen problemas de cognición social. Pero hoy en día sabemos que no sabemos bien qué es lo que significa la cognición social, que no tenemos muy buenos instrumentos para medirlos, que casi no hay tratamiento eficaz para llevar con estos pacientes. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque dar a alguien un diagnóstico de cognición, problemas de cognición social sin tenerlo, marca la vida de una persona. Y finalmente, pues nada, me gustaría decir que
Eso, veo emociones de cabreo, rabia, odio, amor, celos. La vida misma. Nada, eso es cognición social. Muchas gracias.